el ataque del león más brutal de la historia. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde nos adentramos en los momentos más desgarradores e intensos del reino animal. Hoy nos adentraremos en la historia del ataque del león más brutal de la historia, un relato que le dejará asombrado y conmocionado. Este ataque no es un incidente cualquiera, sino una verdadera representación del poder y la ferocidad de estas magníficas bestias. El incidente que estamos a punto de desvelar es uno de los ataques de león más salvajes de la historia. Así que siéntese, relájese y prepárese para un viaje que le dejará atónito y horrorizado. Pero antes de seguir adelante, asegúrate de suscribirte al canal y pulsa el icono de la campana. A menudo se hace referencia a los leones como los reyes de la selva, pero ¿sabía que estas poderosas criaturas también pueden ser depredadores mortales, especialmente cuando se trata de leones devoradores de hombres? Veamos algunos de los leones devoradores de hombres más peligrosos de la historia. Los leones de Njombe, Tanzania. En 1932, una manada de leones aterrorizó la zona cercana a la ciudad de Njombe, matando a más de 1.500 personas. La leyenda dice que los leones estaban controlados por un brujo que buscaba vengarse de su pueblo. A pesar de los esfuerzos del jefe por restablecer el orden, fue necesario el legendario cazador George Rusby para poner fin a los ataques y matar a los 15 leones. El resto de los leones acabaron abandonando la zona. El fantasma y la oscuridad, Kenia. En 1898, dos enormes leones devoradores de hombres aterrorizaron a los trabajadores del ferrocarril que construían un puente sobre el río Tsavo. Su tamaño y astucia les valieron la reputación de demonios, lo que hizo que los trabajadores huyeran de la zona. El ingeniero jefe del proyecto, John Henry Patterson, acabó disparando a los dos leones después de que mataran a 140 personas. Los restos de sus víctimas se encontraron en una cueva cercana al río. Las pieles disecadas de los leones aún pueden verse en el Museo Field de Chicago. La tragedia de Musafisi y Muna. El 10 de abril de 2008, dos amigos, Musafisi Shabami y Muna, iban en bicicleta cerca de su casa en África cuando se encontraron con un león de 140 kilogramos que empezó a perseguirlos. Musafisi cuenta: estaba muy asustado, creía que me iba a desmayar de lo mucho que temblaba. El león rugía mientras los perseguía, y fue entonces cuando su amigo Muna se cayó de la moto. Musafisi vio aterrorizado cómo el león devoraba a su amigo, clavándole los dientes en el cuello, seccionándole la columna vertebral y acabando con su vida al instante. Musafisi sintió que perdía la cabeza y huyó del lugar mientras el león seguía devorando a su amigo. Este trágico incidente marcó profundamente a Musafisi hasta el día de hoy, y es solo un caso de los cientos que ocurren cada año. Por desgracia, muchos de estos incidentes no se denuncian y se desconoce el número real de víctimas que se cobran los leones devoradores de hombres. Estos leones, si no se les molesta, suelen devorar la mayoría de las reliquias de sus víctimas, incluidos zapatos, ropa ensangrentada y huesos, lo que dificulta determinar el número exacto de víctimas. Esto hace aún más imperativo que comprendamos el comportamiento y los hábitos de estos grandes felinos y tomemos las precauciones necesarias para evitar este tipo de incidentes en el futuro. Pero, ¿cuáles son las razones del león devorador de hombres? Los leones devoradores de hombres suelen verse impulsados a cazar humanos por diversas razones, como la vejez, las heridas o la falta de presas. En algunos casos, los leones que se han habituado a la presencia humana, ya sea por una alimentación excesiva o por proximidad,
pueden sentirse más cómodos cerca de los humanos y verlos como presas potenciales. Los cambios climáticos y la caza excesiva por parte de los humanos también pueden afectar a la disponibilidad de presas para los leones, llevándoles a buscar alimento en los humanos. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos prevenir estos incidentes en el futuro? Quienes viven o viajan por zonas habitadas por leones pueden tomar varias precauciones para minimizar el riesgo de ataque. En primer lugar, es importante evitar viajar solo por zonas donde se sabe que hay leones. Si se topa con un león, nunca corra ni le dé la espalda, pues desatará sus instintos depredadores. Manténgase firme, sea lo más alto y ruidoso posible, y retroceda lentamente. Si llevas un arma, como un palo o un cuchillo, úsala para amenazar al león y demostrarle que no eres un blanco fácil. Si un león ataca, contraataca con todo lo que tengas y no te rindas. Esfuerzos de conservación. Para preservar la especie y reducir la frecuencia de los ataques de leones devoradores de hombres, es importante proteger los hábitats de los leones y prevenir los conflictos entre el hombre y la fauna salvaje. Esto puede lograrse mediante esfuerzos de conservación, como patrullas contra la caza furtiva, campañas de educación y concienciación, y la creación de corredores de vida salvaje que permitan a los leones moverse libremente entre hábitats. Así pues, el ataque de león más brutal de la historia sirve para recordar los peligros que acechan en la naturaleza salvaje y la importancia de tomar las precauciones necesarias al aventurarse en el territorio de los leones. Nunca hay que subestimar el poder y la ferocidad de estas magníficas bestias, y debemos trabajar juntos para garantizar la supervivencia de la especie y evitar nuevos ataques de leones devoradores de hombres en el futuro. Gracias por vernos. Asegúrate de darle me gusta, comentar y compartir con tus amigos y familiares. No olvides suscribirte al canal y pulsar el icono de la campana para estar al día de nuestros últimos videos. Hasta la próxima. Cuidado y curiosidad. El pequeño pueblo de Mfue, en el famoso Parque Natural de South Luangwa, en Zambia, no es un lugar cualquiera, sino un destino para turistas fascinados por una de las historias más espeluznantes de leones devoradores de hombres. En 1991, un león monstruoso aterrorizó a este pueblo y también a quienes acudían a cazarlo. Era una bestia tan lista y astuta que incluso los cazadores pensaban en brujerías y empezaron a creer que quizás era un demonio, o que estaba poseído por algún mal o bien hechizado por la magia negra. El devorador de hombres de Mfue era un ser descarado, inteligente, escurridizo, vicioso y a todas luces enorme y muy fuerte. Desconcertaba a las autoridades locales y atemorizaba a los guardabosques armados que no podían detenerlo aunque él hubiera cazado a algunas personas incluso delante de sus propios ojos. Algunos dicen que este monstruo mató y se comió a 6 personas mientras que otros dicen que a más. En un caso, sorprendió a una mujer mientras estaba sentada en el porche de su casa. Se la comió, pero dejó su cabeza y sus brazos para que la gente los encontrara, como si supiera que tal hallazgo infundiría aún más horror en sus almas. Esta es la historia del devorador de hombres de Mfue. Las historias de grandes felinos que cazan aldeanos e incluso persiguen a naciones enteras suelen agrandarse hasta la exageración, y son las principales razones por las que los tigres en particular han sido cazados hasta casi su completa extinción. La tigresa de Champawat fue quizás la tigresa más infame del mundo. Algunos estiman que mató a 436 personas antes de ser cazada y sacrificada en Nepal en 1911. Era tan poderosa, rápida y escurridiza que el gobierno de Nepal tuvo que pedir ayuda al ejército. Y sabemos que hasta el ejército convirtió a la caza en un ejercicio militar y así mató a demasiados tigres.
Estas historias de terror siempre ocasionan luego matanzas masivas de depredadores. A pesar de que los tigres por naturaleza no cazan personas y la mayoría de los ataques tienen origen en un solo tigre que quizás lo hace porque está enfermo. Si no fuera por las campañas lanzadas por activistas que convencieron a las masas y a los políticos de que los depredadores deben ser cuidados porque son partes cruciales de la naturaleza y el ecosistema, realmente, hoy no nos quedaría ninguno. Otra historia similar tuvo lugar en el Parque Tsavo de Kenia, donde 2 leones mataron a 2 docenas de trabajadores indios de la construcción del ferrocarril y a muchos lugareños en 1898, paralizando un importante proyecto ferroviario. También tuvieron que llamar al ejército británico para cazar a las bestias. Hicimos un video sobre los leones devoradores de hombres de Tsavo, así que no dejes de verlo. Pero la historia del devorador de hombres de Mfue fue diferente porque ocurrió en 1991. Este león, sin nombre, medía unos alucinantes 3.2 metros de largo y pesaba 250 kilogramos. Tras los primeros ataques, la gente pensó que se trataba de una leona vieja y enferma, porque las leonas enfermas tienen fama de comerse a la gente. Al fin y al cabo, en la vejez no pueden cazar y recurren a las personas porque son un blanco fácil. Esto llevó a un cazador japonés a rastrear y matar a uno. Sin embargo, cuando la bestia volvió a atacar, resultó evidente que el culpable era un león macho sin melena. El pueblo de Mfue, situado en el valle del río Luangwa al este de Zambia, se ha convertido en una pequeña ciudad rodeada de bosques y matorrales desde los ataques de los leones devoradores en 1991. La principal fuente de ingresos de esta ciudad siempre fue su atractivo como zona de caza. Aquí se obtuvieron grandes trofeos y en los últimos años se la considera zona de reserva de caza. 1991 marcó una época muy importante para esta ciudad, después de que dejara de ser un mero refugio de cazadores internacionales de trofeos y se convirtiera en un destino turístico. Esto benefició a muchos turistas que empezaron a acudir en masa a la zona, a raíz de las historias y la literatura sobre los ataques de leones de Mfue. Este infame león poseía un comportamiento tan extraño e inquietante que llegaron rumores a los rincones más recónditos de toda África y del mundo de que era un demonio o un espíritu maligno. La historia comenzó el 9 de julio de 1991. Cuando 2 niños volvían a casa caminando por una de las carreteras rurales de la zona. Saltaban, jugaban y bromeaban sobre los leones mientras caminaban. Eran niños inocentes que simplemente jugaban. Pocos sabían que estaban a punto de ser atacados por un león sádico e inteligente que recientemente había desarrollado un gusto por la carne humana. De repente, los 2 niños se encontraron cara a cara con lo que el niño superviviente describió como un león gigante de ojos malignos. Se quedaron paralizados, esperando que simplemente se fuera, pero para su consternación, el león cargó contra ellos y consiguió agarrar a uno de ellos con gran facilidad y arrastró al niño aterrorizado que gritaba hacia el bosque. Desgraciadamente, se comió al niño sin dejarle más que algunos huesos y la ropa rota. El otro niño que sobrevivió al horror corrió al pueblo gritando, pidiendo ayuda. La gente se reunió a su alrededor y todos le preguntaban por la ubicación del lugar del hecho. Pronto, un grupo de hombres se dirigió al lugar y comenzaron a registrar la zona. En el fondo, sabían que el chico probablemente había muerto a los pocos segundos del ataque, pero esperaban poder encontrar al menos su cuerpo. Pero lo único que encontraron fueron algunas de sus ropas con algo de carne y huesos esparcidos por el bosque cercano a donde se produjo el ataque. Los hombres regresaron al pueblo con lo que encontraron metido en una bolsa. El pueblo se horrorizó porque no recordaba la última vez que había ocurrido un horror semejante. Esto marcó el comienzo de una serie de ataques y sucesos siniestros que llevaron a los lugareños a la locura. Algunos creían que este león era en realidad una bruja en forma de león, una maldición impuesta sobre ellos por algún espíritu maligno que estaba siendo controlado por un hechicero. Lamentablemente, tales creencias místicas a menudo conducen al derramamiento de sangre en muchas partes de África,
ya que la gente se reúne y comienza a hacer cacerías de brujas sin sentido que son impulsadas por el miedo y algunas tontas creencias muy antiguas. Por desgracia, tales creencias y reuniones a menudo conducen a la muerte de personas y, en algunos casos, incluso a la muerte de niños. Menos de un mes después, una mujer estaba sentada en el interior de su humilde casa, o más bien cabaña, preparando comida en una estufa de leña para sus hijos que estaban en la escuela. Oyó que algo entraba en la cabaña y supuso que era uno de los niños. En cuanto se dio la vuelta, solo pudo ver las enormes mandíbulas del león a punto de cerrarle la cara. La pobre ni siquiera tuvo tiempo de gritar o moverse. En una fracción de segundo, el león la había matado, arrancándole la cara y luego arrastrándola hasta el bosque cercano, donde terminó de devorarla. Nadie vio lo que pasó ni oyó nada. No fue hasta que sus hijos volvieron del colegio y se dieron cuenta de que había sangre en el suelo y que su madre había desaparecido. Se asustaron mucho y fueron corriendo a preguntar a sus vecinos si habían visto a su madre. Los vecinos acudieron al oír a los niños. Vieron que había sangre en el suelo. Rastrearon los rastros de sangre hasta el bosque e inmediatamente supieron que había sido arrastrada por algo. Probablemente el mismo león devorador de hombres que ya había atacado un mes antes. Los hombres se reunieron y se armaron con machetes y palos y se adentraron en el bosque. Para su consternación, lo único que encontraron fue la cabeza y los brazos deformados de la mujer. Era casi como si el león estuviera transmitiendo el mensaje de que puede devorar a un adulto en cualquier momento y que nadie puede hacer nada al respecto. El miedo y el horror se apoderaron del pueblo. Como consecuencia, los guardias forestales empezaron a patrullar la zona y pidieron a la gente que estuviera alerta en todo momento. Lamentablemente, en menos de 24 horas después, la fiera volvió a atacar. Esta vez, la víctima fue un niño pequeño. En esta ocasión, una familia estaba a punto de irse a dormir, y los niños estaban reunidos alrededor de sus padres, escuchando las aventuras de pesca que su padre les estaba relatando. De repente, se escuchó un grito de dolor y agonía de uno de los niños que comenzaba a ser arrastrado por el león, quien había conseguido acercarse sigilosamente a la familia sin que lo vieran mientras todos estaban sentados en su cabaña improvisada. El león desde fuera de la cabaña metió su cabeza por un hueco o ventana improvisada e hincó sus fauces en el niño más próximo que estaba sentado allí. Por suerte, 2 guardabosques estaban fuera. Escucharon los gritos de toda la familia, quienes gritaban lo más fuerte que podían. Se apresuraron en llegar al lugar y, para su horror, encontraron al león arrastrando al niño hacia el bosque. Uno de ellos desenfundó inmediatamente su rifle y efectuó unos disparos al aire que asustaron al león y le hicieron correr aún más rápido hacia el bosque. Sin embargo, el chico sangraba bastante por el pie y el cuello, ya que aunque el león lo arrastró inicialmente fuera de la cabaña por el pie, más tarde cambió su agarre por el cuello. Una práctica habitual de los grandes felinos cuyo objetivo es asegurarse de que su presa está muerta y no pueda contraatacar. Los guardabosques llevaron al niño al hospital, pero lamentablemente cuando llegaron ya había muerto debido a una grave hemorragia interna. Más guardabosques acudieron al pueblo para ayudar a proteger a la gente, y ellos también quedaron horrorizados cuando los guardabosques que intentaron rescatar al niño describieron al león gigante sin nombre como el más grande que habían visto en sus vidas. Se hizo evidente que en la zona andaba suelto un malvado devorador de hombres. Los ataques continuaron, y el depredador mató a varias personas más en las semanas siguientes. Normalmente a plena luz del día y a menudo arremetiendo contra las casas de la gente para irrumpir y llevárselas. Los guardabosques y los cazadores hicieron todo lo posible por atrapar a este aparente demonio. Pero el león demostró una astucia notable para evitar sus trampas, además de mostrar un comportamiento bastante audaz y extraño que hizo que muchos se convencieran de que estaba dirigido por algún tipo de magia oscura o bruja malvada. Las cosas empezaron a descontrolarse y el miedo empezó a extenderse a toda la zona, sobre todo después de que el siniestro león atacara y matara a una aldeana llamada Jesslyn, quien estaba sentada en su porche cuando el león la atrapó. Incluso frente a 2 guardas forestales que patrullaban en busca del león precisamente, nadie pudo hacer nada.
Desgraciadamente, estos dos guardabosques no tenían rifles y solo iban armados con machetes. Aunque los guardabosques estaban cerca y vieron todo, fueron incapaces de detener el horror. El león era cada día más audaz, y además parecía gustarle el sabor de la carne humana a pesar de que los bosques y matorrales de la zona estaban llenos de presas naturales para ellos. Jesslyn estaba sentada en el porche doblando la ropa cuando el león saltó sobre ella, le clavó los largos dientes en el cuello y empezó a arrastrarla con saña hacia el bosque. Lo realmente inquietante y extraño de este ataque en particular fue que el león regresó al día siguiente a la casa de Jesslyn. Buscó y olfateó la cesta de la ropa sucia como buscando más de Jesslyn y volvió a salir al centro del pueblo delante de decenas de personas. Dejó el cesto de la ropa sucia en el suelo. Lanzó un rugido desafiante y ensordecedor. Recogió nuevamente el cesto y se adentró en el bosque. A partir de ese día, siempre se veía al león con el cesto de la ropa sucia, a veces jugando con él como un gato doméstico con un juguete. El león no abandonaba el cesto a menos que fuera a cazar y siempre volvía a recuperarlo. Esto llevó a la gente a convencerse de que el cesto de la ropa estaba maldito y las brujas habían sido quienes guiaron al león para que matara a la mujer basándose en el aroma de su cesto de la ropa. Imagina que vives en esta ciudad de Zambia y ves todo este horror. No creerías que ese león en realidad no era un león cualquiera, sino una entidad demoníaca, sobrenatural o quizás alguna bruja que cambia de forma. Desde la antigüedad, muchas tribus africanas creían firmemente que los espíritus malignos y los chamanes tenían el poder de adoptar la forma de leones. En algunos lugares de África, estas creencias siguen siendo comunes, lo que lleva a muchos a no denunciar los ataques de leones en particular. Esto significa que el león de Mfue podría haber matado a decenas de personas en las numerosas aldeas cercanas a la ciudad y sin embargo nadie lo habría denunciado por miedo a las posibles represalias de las brujas que lo controlan. De hecho, en algunas aldeas africanas sigue siendo habitual que las familias de las víctimas de ataques de leones consulten a curanderos para intentar determinar si el ataque ha sido de un depredador normal o de un espíritu sobrenatural disfrazado. Si se considera que el depredador es un león normal, se ve como si la naturaleza siguiera su curso. Pero si es obra de un león demoníaco, entonces cunde el miedo y la familia se calla por temor a nuevos ataques. Estas creencias supersticiosas estaban tan extendidas en algunas zonas de África que los aldeanos solían hacer justicia por mano propia, linchando a los que creían responsables de los ataques de leones y no hacían más que aumentar el derramamiento de sangre. En algunos casos se culpaba a los niños y por tanto se los dejaba sin hogar y abandonados hasta que morían de inanición o enfermedad. Pero en la mayoría de los casos, los aldeanos cuerdos rescataban tranquilamente a estos niños y los entregaban al gobierno o a ONGs internacionales para que se ocuparan de ellos. En el caso del león de Mfue, la mayoría de los ancianos y curanderos de la ciudad coincidían en que se trataba de una criatura sobrenatural que sembraba aún más el miedo y el horror entre los lugareños, llevándolos a moverse solo en grupo y durante horarios diurnos. Muchos cazadores de safaris convergieron en la zona y en la ciudad de Mfue, pero todos fracasaron estrepitosamente. Uno de los cazadores conocidos fue Adrian Carr, que montó una trampa para intentar matarlo, pero, en lugar de eso, tuvo un encuentro bastante espeluznante. Adrian Carr colocó las trampas y esperó en silencio y escondido la llegada de la bestia devoradora de hombres. Poco después de medianoche, llegó el león. Pero Carr no pudo evitar sentir miedo a pesar de ir armado con 2 rifles pesados y una pistola. Entonces escuchó al león alimentarse del cebo, un proceso que Carr dejó que durara 20 minutos enteros antes de poner finalmente la linterna justo en dirección al león para dispararle. Carr estuvo a punto de disparar, pero el león fue demasiado rápido y consiguió escapar. Él nunca había visto a un animal moverse tan rápido. Por un segundo pensó que el león se había desvanecido en el aire. El león nunca volvió para terminar su comida, pero eso no disuadió a Carr de hacer varios intentos más que al final lo llevaron a creer que este león era muy listo y malvado
porque a menudo rugía cerca de donde él colocaba las trampas. Al final, Carr no pudo matar al león, quien continuó con su alboroto. Durante todo este tiempo, evitó las trampas, los venenos, las numerosas excursiones de caza y las patrullas de guardabosques. Y a menudo parecía rugir desafiante a los hombres armados como si se burlara de ellos y jugara con ellos. A medida que aumentaba el número de muertos, en septiembre de 1991, un californiano de safari llamado Wayne Hosek y su compañero, el cazador profesional Charles Bukes, fue llamado para intentar poner fin al reino del terror de los leones. Los cazadores empezaron por hablar a los aldeanos y hacerse una idea de los hábitos y pautas del ataque del león. En el proceso, se enteraron de la existencia de su querido cesto de la ropa sucia, una información que les ayudaría en su caza. Pocos días después, Hosek y Bukes encontraron la cesta mientras registraban la zona y decidieron utilizarla en su beneficio porque sabían que el león volvería para reclamarla. Así que construyeron una trampa y colocaron cebos alrededor de la zona donde estaba la cesta. Pero el león no hacía acto de presencia, a pesar de que podían oírlo chillar, rugir y acechar. A lo largo de los días siguientes, cambiaron varias veces de escondite, sin suerte. De hecho, el león demostró ser extremadamente evasivo y astuto, a menudo esperando para morder el anzuelo delante de sus narices cada vez que cambiaban de lugar. El monstruoso e inteligente león devorador de hombres también solía rodear las trampas tanto de noche como de día. Incluso era lo bastante listo como para calcular el ángulo de aproximación que mejor le permitía acercarse a las trampas sin ser visto. Durante días, acechó, acosó y aterrorizó a estos dos valientes cazadores. Pero al final, empezaron a sentirse enfadados e impacientes, así que empezaron a trazar nuevos planes. El nuevo plan de Hosek era sencillo y giraba en torno al hecho de que el león aprovechaba las veces que se cambiaban de lugar, así que basándose en este hecho, decidieron fingir actuando como si se estuvieran moviendo para que el león bajara la guardia. Construían una trampa, dejaban cebo y luego dejaban que el león se posicionara cerca. Para su suerte, el nuevo truco funcionó. Pronto vieron al león acercarse a la trampa abandonada y al cebo. El león era tan listo que no se acercó al cebo de forma casual y orgullosa, sino que se movió con cautela y rapidez, como si supiera que los objetivos móviles y erráticos son difíciles de eliminar. Hosek no desaprovechó la ocasión y pudo darle un disparo detrás del hombro izquierdo de la bestia, alcanzando así varios órganos vitales y posiblemente su corazón, lo que hizo que se desplomara en el suelo y muriera. Finalmente, y tras un reinado de horror indescriptible, se mató al león devorador de hombres en Mfue. Lo que realmente molestó a Hosek fue que tenía una cámara nueva que funcionó mal cuando intentó tomarle fotos a la bestia muerta. Esto le hizo pensar que este león era malvado y que tal vez estuviera poseído por un espíritu maligno, porque era la segunda vez que intentaba hacerle una foto y la cámara se rompía. Además, los cazadores suelen pensar que su presa es enorme cuando la tienen en la mira, pero la encuentran pequeña cuando se acercan a ella. Sin embargo, en el caso del león de Mfue, fue al revés, porque Hosek informó de que el león era cada vez más grande a medida de que se acercaban a su cadáver. Un examen del cadáver no solo mostraría lo enorme que era el león, sino también que estaba completamente sano y en buena forma física, lo que hace un poco extraño que se hubiera convertido en un devorador de hombres porque no parecía haber pasado hambre. En la mayoría de los casos, solo las hembras enfermas, ancianas o heridas se convierten en devoradores de hombres debido a su incapacidad para cazar. Fueran cuales fuesen las razones de por qué mataba a humanos, ahora que todo había terminado, los aldeanos se entregaban a la celebración, golpeando y escupiendo el cadáver, y los ancianos realizaban rituales sobre él para asegurarse de que sus supuestos poderes sobrenaturales hubieran desaparecido. El león de Mfue fue disecado y expuesto en el Museo Field de Chicago, junto con su preciada cesta de la ropa sucia. Lamentablemente, esta historia también provocó un aumento del número de cazadores furtivos y cazadores de trofeos que se dirigen a África para matar leones y casi borran de la faz del planeta a estas hermosas criaturas míticas.
lo que no es más que un comportamiento irracional y salvaje. Hoy en día, los leones son especies protegidas y, afortunadamente, se están acostumbrando a matar solo a cazadores furtivos y buscadores de trofeos. Si te intriga esta historia, puedes ir al Museo Field de Chicago a verla y hacerte unas cuantas selfies. Espero que te haya gustado este video. Gracias por vernos y por favor compártelo, suscríbete y pulsa el icono de la campanita. Hasta la próxima. Leon Van Biljon no era un hombre corriente, era el hombre león. Un título que se ganó con justicia gracias a toda una vida entrenando y cuidando leones en una reserva de caza que construyó con sus propias manos. Conocía tan bien a estos depredadores que sabía literalmente cuándo uno de ellos estaba a punto de estornudar o no se encontraba muy bien y sabía exactamente qué hacer para que se sintieran cómodos. Durante décadas, trabajó día y noche en su Mahala View Lion Game Lodge de Sudáfrica. Huéspedes de todo el mundo describían a menudo sus conferencias sobre leones como una de las partes más educativas y divertidas de su viaje. Sentía verdadera pasión por los leones, los respetaba y hacía todo lo posible por protegerlos de cazadores furtivos y arrogantes. Su familia y amigos solían decir que los leones eran como sus hijos, porque así los trataba. Incluso después de su trágica muerte a manos de sus 3 leones favoritos, su familia y amigos decían que estaban en paz y no enfadados de que sus hijos lo hubieran matado. Esta es una historia de leones en el Mahala View Lion Game Lodge de Sudáfrica y la trágica muerte del hombre león, Leon Van Biljon. Los leones son quizá los animales más conocidos, temidos y respetados del planeta. A lo largo de los siglos, e incluso hoy en día, el poderoso león simboliza el poder y la realeza en muchas culturas y países de todo el mundo. Hubo un tiempo en que estos reyes, que vivían en grupos llamados manadas, recorrían grandes extensiones de África, Asia e incluso el sur de Europa. Pero hoy se encuentran sobre todo en la región africana del Sahara y en el estado indio de Gujarat. Hace solo 200 años había hasta 300.000 leones repartidos solo por África. Pero hoy en día, el número de leones en todo el mundo, tanto en cautiverio como en libertad, es inferior a 30.000. Lo inquietante es que la mayoría de los leones de África desaparecieron solo en los últimos 30 años debido a la caza, las guerras, el cambio climático y la pérdida de su hábitat. Los 2 factores principales son la caza ilegal, los sacrificios debidos a ataques a personas, sobre todo niños, ya que los humanos también estamos en su menú, y la actividad humana que ha invadido las praderas, sabanas y bosques, donde los leones cazan presas como antílopes y cebras. Aunque Sudáfrica no figura en la lista de los 5 principales países con leones salvajes, cuenta con los mejores parques nacionales y reservas naturales de todo el continente. Los ataques de leones ocurren más a menudo de lo que muchos piensan, con hasta 200 muertes al año en África. Muchos de estos ataques tienen lugar en el estado de Sudáfrica, donde muchas de las muertes se producen en reservas de caza y safaris. Técnicamente hablando, la mayoría de los ataques se deben a errores humanos y muchas de las víctimas son cazadores furtivos que matan leones y venden su piel, partes e incluso cachorros. Al fin y al cabo, los humanos son presas fáciles para los leones y están en su menú. Así que si decides ir a Sudáfrica a acariciar un león, asegúrate de hacerlo desde lejos y detrás de una valla alta y fuerte, o desde dentro de tu coche bien cerrado y con las ventanillas también cerradas. De lo contrario, con un mordisco repentino de estas bestias, morirías. Incluso los expertos que entrenan y cuidan leones mueren a manos de sus queridos grandes felinos. Uno de los ataques más tristes ocurrió en el Mahala View Lion Lodge, cuando Leon Van Biljon murió mutilado por 3 leones que había criado desde que eran unos cachorros muy pequeños. Voy a ser sincero con ustedes. Ya estoy planeando pasar mis próximas vacaciones en el Mahala View Lion Game Lodge de Sudáfrica. He visto muchos leones antes en zoológicos, pero no hay nada como ver a estos verdaderos reyes de la selva acampar a sus anchas en reservas colosales.
Por no hablar de que el dinero que se gasta en estos lugares se destina a buenas causas relacionadas con la protección de estos animales, entre otras cosas. Lástima que el famoso hombre león, Leon Biljon, no vaya a estar presente, porque sería estupendo conocerle. El lugar también es realmente estupendo y cuenta con una gran variedad de cabañas rústicas totalmente equipadas que se encuentran justo en medio de la enorme reserva. Estas cabañas están protegidas por patrullas y vallas eléctricas para mantener a salvo a los huéspedes. Esto también significa que podrás relajarte en tu cabaña o hacer una barbacoa en el porche mientras observas a la manada de leones deambulando por la zona, haciendo de las suyas en su hábitat natural. Lo creas o no, hay unos 7,000 leones criados y mantenidos en este tipo de santuarios por toda Sudáfrica, incluidos algunos leones blancos que son realmente raros. Pues bien, ha llegado el momento de echar un vistazo a los detalles de este horrible ataque que, debemos decirlo, nos recuerda por qué la seguridad en las reservas de caza y los parques de safari no es algo de los que nos deberíamos reír. En 1985, Van Biljon y su familia se trasladaron al Mahala View Lion Lodge, que en aquel momento no era más que un trozo de pradera abierta. Durante años, Biljon trabajó como guía de leones en varias reservas de caza de la zona, y pasó mucho tiempo construyendo una granja que más tarde se convertiría en el Mahala View Lion Lodge. Empezó literalmente con muy poco y lo construyó todo desde cero. En 2006, consiguió 3 cachorros de león huérfanos y decidió hacerse cargo de ellos. Él mismo los criaba y a menudo incluso dormía en su recinto. Los quería como si fueran sus hijos, lo que a veces hacía que sus verdaderos hijos se sintieran un poco celosos. Sin embargo, al igual que su padre, los niños también querían a los leones. También era un hombre religioso y enseñaba a grupos de estudiantes sobre los leones y la relación entre Dios y estos animales. Avancemos hasta 2019. La humilde granja se convirtió en una reserva de caza muy popular con muchos leones, y Leon Van Biljon, que cumplía 70 años ese año, seguía enseñando a la gente sobre los leones. Tristemente, el martes 20 de 2019 fue su última jornada con vida. Ese día se dio cuenta de que una parte de la valla que rodeaba el recinto donde tenía a sus 3 leones favoritos necesitaba algunas reparaciones. Y como de costumbre, entró para arreglarlo, pero esta vez cometió un error porque dio la espalda a los leones, lo que está extremadamente prohibido. Los leones pueden reconocer la cara de una persona, por eso los adiestradores y cuidadores de leones nunca les deben dar la espalda. Lamentablemente, después de 1 minuto trabajando en la valla de espaldas a los leones, uno de ellos saltó sobre él y lo agarró por el cuello. Un comportamiento habitual de los leones cuando cazan, siempre van a por el cuello para asegurarse de que su presa muera. El león arrastró el cuerpo de Biljon unos metros lejos de la valla mientras los otros 2 leones se unían. No se lo comieron, pero se negaron a alejarse de él. El personal acudió rápidamente al rescate e hizo todo lo posible por distraer a los leones para recuperar el cadáver, pero no lo consiguió. Pronto llegó ayuda de las otras reservas adyacentes y se tomó la decisión de abatir a los 3 leones que, de todas formas, se acercaban al final de sus vidas. No fue una decisión fácil. Los 3 leones fueron abatidos y se recuperó el cadáver de Biljon. Había muerto de la primera mordedura en el cuello que le causó una hemorragia intensa y le había fracturado el cuello. El fusilamiento de los 3 leones provocó la reacción de los activistas. Sin embargo, probablemente ninguno de ellos sabía más ni se preocupaba más por los leones que Biljon, el hombre león. La espeluznante muerte de Biljon nos recuerda que los seres humanos que trabajan en estas instalaciones interactúan con animales salvajes, no con mascotas. La familia de Biljon declaró posteriormente que están tranquilos porque Leon ha dejado la tierra por sus hijos. Su hija, Leonette, declaró a los medios de comunicación que sabía que su padre había vivido una vida plena y que había respondido a su llamada de Dios para criar leones y enseñar a la gente más sobre ellos. Y añadió que ella y su hermana Vicky nunca se sintieron celosas ni eclipsadas por Rambo, Nikita y Katarina, los 3 leones. Gracias por vernos y por favor, dale a me gusta, comparte, suscríbete
y dale al icono de la campanita. ¡Hasta pronto! Catherine Chappell, de Rye, Nueva York, era una joven de 29 años, optimista y aventurera, con una impresionante carrera como editora de efectos visuales. El 1 de junio de 2015, su vida tuvo un trágico final tras un terrible encuentro con uno de los depredadores más mortíferos de la naturaleza, una leona africana. Se suponía que su viaje a Sudáfrica iba a ser un viaje divertido, lleno de aventuras, caridad y aprendizaje. Un viaje que acabó en horror. Todo por culpa de una ventanilla abierta del coche. Esta es su historia. Catherine nació el 19 de diciembre de 1985. Sus padres, Jonathan y Mary, pensaban en ella como el mejor regalo de Navidad. Ella amaba a su familia y era querida por todos, aquí y en el trabajo. Se graduó en la Universidad de Ulster, en Long Island, y tenía en su haber demasiados certificados que la convertían en una ninja en su campo. En 2013 decidió vivir en Vancouver, Canadá, tras conseguir un buen trabajo en la industria del cine. Huelga decir que destacó en su trabajo como editora de efectos visuales de películas de primera categoría mundial, como Juego de Tronos, La vida secreta de Walter Mitty, Capitán América, El Soldado del Invierno, Divergente y Godzilla. Ella y su equipo eran tan buenos en lo suyo que ganaron un premio Primetime Emmy por el episodio de Children, de la 4ª temporada de Juego de Tronos. Con tantos logros y un trabajo duro y constante durante muchos años, decidió tomarse unas vacaciones en Sudáfrica en 2015. También planeó dedicar parte de sus vacaciones a la defensa de la protección y los derechos de los animales. A Catherine le encantaban los animales, y siempre le habían fascinado los leones y los tigres. Tampoco era la primera vez que estaba allí. En realidad había estado visitando Sudáfrica para trabajar en la conservación de la fauna salvaje y estaba recaudando fondos para Wildlife ACT. Sudáfrica es conocida por sus infinitas y magníficas reservas naturales y sus colosales parques safari repletos de leones y todo tipo de animales. Uno de estos famosos parques es The Lion and Safari Park, en Gauteng, a unos 42 kilómetros de Johannesburgo. El Lion and Safari Park es un recinto de conservación para leones, guepardos, hienas, perros salvajes y diversos antílopes. Durante décadas se han traído a este santuario depredadores heridos y huérfanos, entre otros animales, para su tratamiento y cuidado. Para que este santuario pueda cubrir gastos y pagar a los empleados, se privatiza y se permite que funcione como un safari donde los animales deambulan libres en enormes recintos a los que pueden entrar turistas e invitados de pago en sus propios coches o en camiones enjaulados para disfrutar de encuentros cercanos con los animales. Como la mayoría de los parques safari, este también ha sido objeto de varios ataques por parte de algunos conservacionistas y ha sido acusado de crueldad con los animales. Sin embargo, no se ha probado ninguna, y lo cierto es que el gobierno tiene normas y reglamentos para estos lugares que son frecuentados por inspectores gubernamentales para garantizar su cumplimiento. Ni que decir tiene que estos santuarios, que tratan a animales heridos, incluidos los depredadores ápice, y también proporcionan un hogar a los cachorros huérfanos, son una necesidad, ya que no hay alternativas. Puede que te moleste que estén privatizados y que los propietarios obtengan beneficios. Sin embargo, el hecho es que no hay otra forma de mantener estos santuarios en funcionamiento e implicados en el tratamiento y rescate de animales e incluso en la salvación de especies en peligro de extinción. En estos parques también ocurren incidentes, al igual que en los parques naturales y zoológicos. Sin embargo, estos incidentes suelen deberse a errores humanos o fallos mecánicos. Catherine Chappell fue una de las pocas personas que murieron a manos de un depredador en estos parques. Por suerte, en la mayoría de los casos, cuando se producen incidentes, los trabajadores suelen rescatar rápidamente a las víctimas, salvando así vidas. Una de las principales causas de incidentes en estos parques safari es el hecho de que la gente se emociona un poco al conducir por los recintos y se pasa de valiente. Algunos clientes no se limitan a abrir las ventanillas, sino que incluso se atreven a salir del coche. Algunos abren la ventana solo un poco y acaban con un depredador extendiendo el brazo por la rendija. En estos parques hay carteles que advierten a la gente de que no salga del coche ni abra las ventanas, pero al final algunos lo hacen de todos modos. El Lion and Safari Park
donde Catherine Chappell fue mutilada y asesinada por una gran leona, tiene una extensión de 1.500 acres, lo que hace difícil y muy costoso patrullar y evitar en todo momento incidentes y violaciones por parte de los clientes. El parque alberga más de 83 leones, incluidos los poco comunes leones blancos y muchos otros carnívoros como el guepardo sudafricano, el perro salvaje del Cabo, la hiena parda y la hiena manchada, el chacal dorsinegro y una gran variedad de antílopes que deambulan libremente por el enorme recinto. El parque también cuenta con otros animales como jirafas, facóqueros, blesbok, ñus, impalas, gemsbok y cebras en una zona separada de los leones y otros carnívoros. Incluso tienen una zona de juegos para niños, restaurantes, instalaciones para conferencias y un centro comercial dentro de 5 pequeñas cúpulas. Los visitantes también pueden dar de comer a jirafas, avestruces y antílopes. Curiosamente, el parque también ofrece paseos con leones y guepardos en los que los visitantes, en compañía de un empleado del parque, siguen al animal durante un breve paseo por el parque. También hay una sección dedicada a que los visitantes acaricien a los cachorros y se hagan selfies con ellos. Es un gran lugar para visitar y lo recomendamos encarecidamente, pero tenga cuidado. Siga las instrucciones y nunca abra las ventanillas del coche cuando conduzca por las zonas de carnívoros o podría encontrarse frente a un depredador mortal que está diseñado por naturaleza para cazar, matar y comer presas, entre las que se incluyen los seres humanos. Veamos ahora los detalles del incidente. El 1 de junio de 2015, Catherine Chappell se encontraba en el Lions and Safari Park en compañía de un operador turístico, Pierre Pogiete, de Calabash Tours. Compraron entradas en la puerta y su elección para el día era dar una vuelta por el recinto de los grandes felinos. A mitad del trayecto, y por alguna razón desconocida, Catherine decidió bajar la ventanilla y se asomó para fotografiar a una leona que estaba a unos metros, algo que la gente nunca debería hacer en esos lugares. Apenas había tomado la primera foto cuando la leona gigante se abalanzó sobre la ventana e intentó morder a Catherine. Catherine intentó retroceder y adentrarse más en el coche, mientras su amiga, presa del pánico, gritaba: ¡Cierra la ventanilla! ¡Cierra la ventanilla! Sin embargo, ya era demasiado tarde, y lo cierto es que el interior de los coches es pequeño y no hay donde esconderse. Pogiete gritó todo lo fuerte que pudo a la leona y empezó a golpearla en la cabeza. Él también resultó herido y sufrió un pequeño infarto, pero no murió. La leona era bastante rápida y hundió sus dientes en el cuello de Catherine, causándole graves daños y una intensa hemorragia. Luego empezó a arrastrar a Catherine fuera del coche y hacia el suelo. El conductor de otro coche que circulaba detrás de ellos empezó a tocar el claxon en un intento de ahuyentar a la leona, mientras un trabajador del parque llamado Scott Simpson, que patrullaba la zona, acudía rápidamente al lugar. Simpson y otros miembros del personal del parque consiguieron sacar a la leona de encima de Catherine y le practicaron la reanimación cardiopulmonar. Pero por desgracia, sus heridas eran demasiado graves y perdió demasiada sangre en los 3 minutos que duró el calvario. Se desvaneció y los paramédicos que llegaron 8 minutos después no pudieron hacer nada por ella. Este incidente supuso el tercer ataque de grandes felinos en el parque en tan solo 4 meses. En marzo del mismo año, un turista australiano, Brendan Smith, de Perth, resultó herido por una leona tras realizar un safari con las ventanillas del coche abiertas. Él también intentaba hacer fotos con la ventanilla abierta cuando una leona se abalanzó sobre él. Brendan se acercó rápidamente al asiento delantero del copiloto y empezó a dar patadas al león con los pies. Sin embargo, el gran felino consiguió agarrarle una de las piernas y le mordió, causándole una herida grave, pero que no ponía en peligro su vida. Brendan sobrevivió. Pocos días después, un niño de 13 años de una barriada cercana consiguió entrar en el parque a través de una abertura en la valla. Algunos dicen que el niño cortó la abertura él mismo, mientras que otros dicen que encontró la abertura en la valla presente y no lo hizo. El chico iba en bicicleta dentro del recinto de los grandes felinos, sin saber que acababa de entrar en una zona mortal. Un guepardo le atacó, pero sobrevivió con heridas leves. Tuvo suerte porque el parque mantiene bien alimentados a todos los animales. Un par de años antes, en 2013, un exjugador profesional de rugby sudafricano, Brett Tucker, y su familia
fueron atacados por un león. Ellos también tenían una ventana abierta. Tucker tenía a su hija pequeña en el regazo en el momento en que un león metió la zarpa por la ventanilla, pero su abuelo actuó con rapidez, la metió en el asiento trasero y propinó un puñetazo al gran felino. Sobrevivieron, pero el padre de Tucker sufrió heridas leves. En 2011, Ranes Raikaran y su esposa Somashnie, que estaba embarazada, visitaban el parque y dieron un paseo en coche por el recinto de los leones para celebrar su segundo aniversario. Ranes, de 28 años, también tenía la ventanilla abierta cuando una leona intentó saltar al interior del coche. Solo sufrió heridas leves. El motivo del ataque de la leona fue la presencia de comida en el coche. La pareja tuvo bastante suerte de que la felina no invirtiera más esfuerzo en alcanzar la comida. ¿Has estado en el Lions and Safari Park de Sudáfrica o en algún otro parque similar? ¿Qué opinas de estos lugares? ¿Debería seguir permitiéndose circular por ellos? Cuéntanos en la sección de comentarios y por favor dale a me gusta, comparte, suscríbete y dale al icono de la campanita. Gracias a todos por vernos.